Cuando hablamos de tecnologías emergentes no podemos separar educación de mercado laboral. No lo podemos hacer porque en últimas lo que pasa es que esto implica una sofisticación de la educación y del mercado laboral igualmente. Entonces luego pensamos por qué. La segunda tesis es que cuando nos llegan las tecnologías emergentes, nuestra principal déficit en el país tiene dos elementos. El primero, una brecha inmensa en competencias lectoescritoras y matemáticas. Y lo que pasa es que cuando hablamos de inteligencia artificial, la preocupación no es que ellos aprendan a usar ChatGPT, Claude, no, es que ella misma te explica. El asistente te dice cómo abordarlo, aprendes haciéndolo. El reto es qué tan buenas competencias lectoescritoras tiene, que es lo que es además un dato, y es que el pensamiento crítico se desarrolla en la lengua materna. Y hoy nuestros estudiantes tienen mejores resultados a veces en el segundo idioma que en su lengua materna, entonces tienen problemas de pensamiento crítico. No ponen contexto, no sofistican. Yo lo veo todos los días con mis estudiantes. Mi problema no es que usen la inteligencia artificial. El problema es que al usarlo, el contenido sea tan básico, tan poco sofisticado, tan general, porque la inteligencia artificial es general. Simplemente tú te das cuenta cuando algo se produce en inteligencia artificial porque es normal, como la sumatoria de muchos colectivos. Entonces, segundo asunto es que tenemos una brecha en competencias básicas que hace que tengamos una derivada profunda. Lo tercero es que el mercado laboral no se ha sofisticado lo suficiente, al igual que la educación, y tenemos un sistema regulatorio en Colombia que nos impide la flexibilidad del modelo. Entonces, esta conversación va a tener sí o sí que cambiar en los próximos años porque necesitamos transformar la regulación del país, porque no nos podemos demorar 3 años haciendo un programa que nos lo admita el ministerio mientras el mercado se mueve distinto. Nos implica tener una conversación muy grande alrededor de empresa y universidades y colegios inclusive, porque tenemos que trabajar un ecosistema compacto. Y si vuelvo a la pregunta de si estamos o no listos para eso, claramente te voy a decir, no estamos abordando esas tesis y esos temas con la contundencia de país. Yo creo que las universidades, de hecho hay un gran aumento de universidades generando programas asociados con inteligencia artificial y tecnología, pero eso es como tener una carretera sin las condiciones de llegada en todos los ámbitos. Entonces es como cómo integrar un ecosistema mucho más sólido. Ahí es donde creo que tenemos la tarea que hacer. El gran pecado de nosotros, las instituciones de educación superior, es la velocidad. La velocidad con la cual abordamos estos cambios, con lo cual ajustamos nuestros programas, nuestros currículos, nuestros ambientes formativos, nuestros perfiles de egreso, porque mientras hablamos con el sector real, mientras digerimos eso, damos todas las discusiones que académicamente hay que dar, porque pues somos un centro intelectual. Que el ministerio nos autorice algún ajuste de vez en cuando, que lo sepamos vender y que lo ofrezcamos a la sociedad. La competencia desapareció, ¿de acuerdo? Véase programación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro gran problema, sobre lo cual es un desafío número 1 para nosotros, adicional a un desafío ético y de competencias digitales integrales para nuestros estudiantes, es la velocidad con la cual podemos capturar la necesidad de hoy y futura de una sociedad, anticiparlas y proponer espacios formativos, los que sean. No estoy hablando solamente de pregrado o posgrado, pero espacios formativos que sean verdaderamente pertinentes. Pues ustedes saben que el cambio cultural siempre sucede antes de la norma, de la regla y la estructuración del sistema que responde al cambio cultural. Y creo que la inteligencia artificial precisamente nos está poniendo a vivir y ser protagonistas de uno de los cambios de paradigma en la historia de la cultura de Occidente, que tiene que ver pues desde la aparición del ordenador hasta esto que hoy estamos viviendo de esas inteligencias artificiales que generan lenguaje, pueden conversar con nosotros. Yo hace un poquito más de un mes estuve en San Diego y quedé muy impresionada porque me mostraron un profesor virtual que podía tener mi cara, podía hablar con mi tono y podía dar una clase como si yo la estuviera dando, y tengo que confesarles que un poquito me aterré
dije, Dios mío, esto está sucediendo. El cambio cultural, la forma como manejamos la información ya va demasiado rápido y en nuestro contexto, ya para aterrizar la pregunta, tenemos una estructura educativa que todavía se piensa por silos. Por allá hay una cosa que es la primera infancia, por acá hay una cosa que es la educación básica, por allá está una cosa que es la educación secundaria y media y por allá sigue la universidad. Y después de 24 años te enfrentas al mundo del trabajo y cuando llegas al mundo del trabajo pues ya no estás en el mismo nivel. Entonces romper ese sistema educativo por ciclos que además toman tanto tiempo es uno de los retos más grandes que tenemos hoy. Solo para poner y cerrar la idea, un dato leí esta semana en un estudio que hizo Deloitte con un muestreo en 44 países, casi más de 30.000 jóvenes de la generación Z, 3 de cada 10 ya no quieren estudiar la educación superior tradicional. Nosotros tenemos aquí dos retos grandes. Uno es que estamos frente a un cambio de paradigma. El problema no es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hizo la inteligencia artificial? Hay un fenómeno en los cambios de paradigma del conocimiento y es que ellos se vuelven contundentes cuando la tecnología entra a lo cotidiano. Desde 1950 estamos viviendo ese cambio de paradigma con tecnologías nuevas, internet, la diferencia que introdujo hace unos años la llegada de la inteligencia artificial es que se volvió cotidiana. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un centro de estudio de futuros. Ahora les vamos a entregar este pequeño informe que es un informe que hicimos sobre apropiación de inteligencia artificial, educación. Y en el 2023, a 3 meses después de haber soltado la inteligencia artificial, el ChatGPT, el 90% de los estudiantes ya lo usaban. No había ocurrido con ninguna otra de las tecnologías que venían aplicadas a la educación. ¿Esto qué hace? Que simplemente cambia el paradigma. Hoy todos nuestros empleados en las organizaciones lo usan, nuestros estudiantes lo usan y lo único que está pasando es que hay una mediocridad generalizada, que la inteligencia artificial lo que genera es como un principio mediocre. El periodista que escribe la columna y solo le mete una inteligencia artificial, eso le sale bien, le sale mediocre. El estudiante que hace un examen y lo presenta, le sale mediocre. Entonces, hoy nuestra discusión es cómo subir y sofisticar, cómo lograr que logremos poner en el país lo de fondo, y es que realmente tenemos que hacer mucho más sofisticada la educación, la pregunta y el trabajo. Y la política, ¿para qué nos serviría? Para problemas como puso Steffi ahorita. Es un tema de desigualdad. Esto nos llegó cuando Colombia no ha resuelto otro montón de temas de infraestructura. Un COMPES para hiperregular, para limitar el uso creativo de la inteligencia artificial a favor de los bienes públicos es absolutamente ridículo, porque de todas formas va a suceder. Lo que sí necesitamos es un COMPES que regule una sociedad en términos de uso ético, en términos de usos creativos más no restrictivos. El modelo de educación dual, finalmente, cuando tú lo ves en Alemania, es un contrato social. O sea, yo pienso que en Colombia se debe dar una conversación de cuál es el contrato social que nosotros necesitamos para que el sector productivo, de la mano del sector público, pueda abrazar con pertinencia la escuela, no haciendo esa pertinencia hiperregulaciones, COMPES y más leyes, sino una profundidad, sino entender que desde que un niño entra a la primera infancia, que además en nuestro contexto no es obligatorio, o cuando un chico está decidiendo qué hacer con su vida, o sea, acuérdense ustedes cuando le dijeron a la mamá que iban a estudiar, estás definiendo tu vida, o sea, estudia, que es lo único que puedes legar. Nuestra educación media no es obligatoria y es una educación media que está suelta a que un chico diga, a mí eso no me interesa estudiar, o sea, yo necesito salir a conseguir dinero, o yo lo que quiero ser es youtuber, o pues me interesa es irme a donde no queremos que se vayan, que es pues digamos como a ese otro lado de la sociedad que sabemos que hace que esas vidas se pierdan. Entonces creo que aquí hay una conversación que amerita que realmente revisemos cuál es el contrato social, cuál es el rol de la empresa, cómo puede aportar a este problema que es público y cómo podemos abrazar precisamente la escuela. Cuando apareció este boom de la inteligencia artificial generativa, salieron todos estos discursos de esto transforma el rol del maestro, el maestro va a tener que adaptarse, pero nadie empezó a decir primero escuchémoslos.
Escuchemos sus dudas, escuchemos sus ganas, escuchemos sus rechazos a esta tecnología. Muchas la rechazaron de inmediato. Y poco a poco saquemos línea base también. Uniminuto, por ejemplo, tiene 4.000 profesores universitarios en todo el país. Y lo primero que hicimos fue diagnosticar en nuestros 100.000 estudiantes y nuestros 4.000 profesores qué tanta competencia digital tenía. Por muchos años el profesor tenía que dar los contenidos y ya los contenidos están. Entonces el profesor lo que tiene hoy es que moverse en otro aspecto que generaría toda la potencia. Es más, si nosotros usamos bien las tecnologías emergentes, lo que vamos a poder es hacer un montón de mentorías, tutorías y descargar inclusive a los profesores de un montón de prácticas en la evaluación, si le pierden el miedo a esto, si no lo ven como un enemigo, sino que lo ven como un potenciador. En el momento en que tú liberas al profesor de todo ese escenario, el profesor se vuelve lo que debe ser, un guía, un conversador, un jalonador de... Yo lo veo con mis estudiantes, yo les devuelvo 3 trabajos que sé que inclusive hicieron con inteligencia y yo le metiste el prompt mal. Es demasiado común eso que estás haciendo. Me implica una conversación, pero a mí me ayuda a evaluar y me quita un montón de tiempo a la hora de diseñar programas. Entonces yo creo que lo primero es que es una transformación cultural, como dice Estefan, pero además lo mismo que le va a pasar a los empleos del futuro. Es que en los empleos del futuro, por ejemplo, los empleos más arriesgados a perderse en el futuro son los de primera, o sea, por ejemplo, lo más arriesgado para nosotros hoy son los recién graduados. Porque muchos de los roles de los recién graduados hoy se pueden hacer con tecnologías emergentes mucho más rápido. Entonces a nosotros nos va a tocar a estos chicos entrarlos mucho antes a las organizaciones para que empiecen a generar mayor complejidad en el pensamiento. Entonces, para mí mi llamado es, yo siento que estamos frente a una de las cosas más potentes que puede masificar la educación, que puede llegar a tutorías súper excesivas, pues descargar a profesores en temas de mentoría y tutoría, modelos de formación en cálculo, acompañados por inteligencias emergentes. O sea, nosotros hemos venido introduciendo un montón de estos temas y liberando al profesor a lo que verdaderamente el profesor tiene que ser. Un guía, un mentor, un confrontador, digamos un crítico alrededor del ejercicio y no tener que pasar horas y horas, porque es que nuestros profesores tienen burnout en los colegios públicos y parte del burnout con el que se mantienen los niveles de alcoholismo, los niveles de salud, es que tienen que hacer todo en un gap muy complejo. Si esto nos permitiera inteligentemente usar la inteligencia artificial para hacer lo que ella puede hacer, le dejaría a la inteligencia artesanal, a la que tenemos nosotros, a esta, sofisticarse y hacer lo que el profesor tiene que hacer, que es irreemplazable, y es ser el que te amplía la mirada a la hora de tú hacerte las preguntas de fondo que va a necesitar el futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que, y para eso es eliminar o sea, hoy el mayor esfuerzo para nosotros debe ser cultural. O sea, no temerle a esto que viene, sino abrazarlo y aprovecharlo. Entonces creamos Sapiens, 5 agentes, Leo el tutor, no el profesor que replica voz y cara. Iniciamos así, grave error, gravísimo error, tocó echar para atrás. Leo, que es el tutor, Mía, que es el soporte socioemocional. Mía salvó 27 estudiantes de Uniminuto de idea suicida en este tiempo, en este último año. Está Era, que acompaña el emprendimiento hasta la creación de la empresa. Está Max para las habilidades básicas universitarias y la preparación a las pruebas Saber Pro. Y está Tom, que es para los profes. La educación funciona como un sistema que empuja y que jala. La tecnología emergente te permite lo que hace Uniminuto, que es una universidad además de un acceso de profundidad. No todas las universidades, hay universidades distintas. El carácter de Uniminuto es una universidad de acceso que genera una rapidez y la tecnología te habilita brutalmente en eso. Pero mi mayor preocupación, eso creo que nosotros somos capaces de resolverlo amplificando esas redes. Mi mayor preocupación es las competencias básicas y simplemente lo digo porque yo, que tengo estudiantes en territorios privilegiados, con accesos privilegiados, yo los recibo con competencia lectoescritora de nivel de 9º.
y a mí luego me toca jalar. ¿Yo qué voy a pedirle a un estudiante que no tiene competencia crítica que haga un buen prom? Entonces nos va a comer viva, porque efectivamente el nivel de sofisticación, o sea, la inteligencia artificial, la tecnología te sirve para habilitar procesos como estos de salud mental, nos va a facilitar un montón de tutoriales, pero no nos va a resolver el problema de la inteligencia humana.